Hola chicos, ahora vamos a ver el tema de este día que es el beneficio de un modelo en capas. Yo ya sé que lo expliqué en la introducción o bienvenida de este tema, pero pues para reafirmar y porque este video va a quedar aparte, pues lo voy a volver a explicar. El objetivo es que ustedes aprendan a desenvolverse sobre la terminología de lo que son las capas de un modelo, de que explica los modelos que explican cómo funciona Internet. Competencia, explicar cuáles son los modelos propuestos. No lo van a explicar a profundidad, pero sí deben saber superficialmente lo que significa cada capa y cuáles son los modelos que están disponibles. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de el tema, ¿verdad? Que es los beneficios de un modelo en capa, que es el 2.4, si no me equivoco, 241. Entonces vamos a ver, 241, beneficios de un modelo en capas. Describe el funcionamiento de los protocolos que se produce en cada capa. La interacción con las capas que se encuentran por encima y por debajo de cada una. Entonces, no solo tienen que saber qué es cada capa, sino que cómo funciona entre ellas, ya que esto es como un túnel, ¿verdad? Los datos entran por una punta y tienen que pasar por todas las capas para lograr salir y llegar a su destino. Lo mismo sucede a la inversa. Cuando viene un paquete, tiene que empezar con la última capa e ir desenvolviéndose hasta la primera capa para que uno pueda, la computadora pueda leer los datos. Entonces vamos a ver cómo es que esos datos quedan envueltos y reenvueltos en lo que es la información necesaria para su transmisión. Y imagínense que nosotros estamos llevando datos en la Edad Media y esos datos pueden ser una persona que lo tenemos que transportar porque tiene la información. Entonces, para poder llevarla a esa persona, primero se tiene que saber el origen y el destino. Estoy hablando del carruaje que lo va a llevar. Entonces viene el rey y le dice, bueno, el origen es de aquí, eso es obvio. Pero el destino es tal lugar. Eso tiene que saberlo inevitablemente el que la va llevando en el carruaje, a la persona. Luego, cuando él inicia su camino, el encargado del carruaje tiene que hacerse una ruta de por dónde va a ir. Cuando él va viajando, él lleva esa información de cuál es la ruta. No pueden colocar a cualquiera, tiene que ser alguien que sepa cuál es la mejor ruta. Si hay lluvia es mejor por aquí, si hay viento es mejor por aquí, si hay ladrones por aquella zona es mejor por aquí. Y en medida él va avanzando, pues va encontrando dificultades. Se cae un árbol, se encuentran con un grupo de ladrones, hay un pueblo que está en llamas, entonces decide irse por otro lugar, utilizando su capacidad de direccionamiento. Luego al llegar al lugar, al destino, pues ya desencapsula a la persona, o sea, se baja del carruaje y la persona lleva a ella la información de a quién se va a dirigir para entregarle la información. Entonces, algo más o menos así es el proceso en capas que sucede a través de Internet. Los datos, al final, resultan que tienen un menor tamaño, dependiendo del protocolo, un menor tamaño de la información que se requiere para poder transportar dicho dato, ¿sí? O sea, si ustedes llevan 10 kilobytes de información, de datos importantes que son los entregables y legibles al destino final, 10 kilobytes, entonces muy posiblemente tienen 15 kilobytes de datos que son necesarios solo para su transporte, para cada paquete. Entonces esto causa que Internet sea pesado. Entonces los nuevos protocolos van buscando que la cabecera o la información de transporte sea más pequeña que los datos en sí que transporta. Ahora, ¿por qué se hace esto? Es por la latencia de Internet. La cantidad de datos que se transmiten en cada paquete depende de la eficacia de la transmisión de datos. Si la eficacia es baja, o sea, hay mucha interferencia, hay mucho choque de paquetes, hay poca coordinación en las transmisiones, entonces hay que ir haciendo los datos más pequeños y la cabecera más grande para que sea más fácil transmitir el paquete. Así si se pierde, no se pierde tanta información. Imagínense que quieren transmitir un paquete de 1 giga de datos y la cabecera sí va a ser de 15 kilobytes siempre, solo se necesita la misma cantidad. Pero si lo hacen de 1 giga de datos y en el mega 526 se interrumpe por un instante la conexión, esos 526 megas que ya se habían estado transmitiendo en secuencia se caen. Entonces se bota todo el paquete, ¿sí? Porque los paquetes se pueden segmentar todavía más. Entonces,
se pierden esos 500 megas que ya se habían transmitido. Entonces el tamaño de la ventana de datos cambia dependiendo de la eficacia de la red, de modo tal que han descubierto bueno, se regula automáticamente y también se puede configurar por el encargado, pero han descubierto que las mejores proporciones son proporciones bastante pequeñas, ya que se pierden de vez en cuando paquetes. Entonces no queremos perder 3 megas cuando podríamos perder solo 10 kilobytes, ¿verdad? Entonces, beneficios. Ayuda al diseño, en el diseño de protocolos. Fomenta la competencia. Evita que los cambios en una capa afecten a otra y proporciona un lenguaje común. Entonces, ¿por qué ayuda en el diseño de los protocolos? Porque hay empresas y profesionales especialistas en redes y en hardware que se dedican a diseñar estos protocolos. Entonces, en lugar de estarse enfocando en toda la cadena de capas del modelo OSI, hay empresas que solo se dedican a una capa, por ejemplo, la capa física, ¿verdad? Y ellos mismos desarrollan su firmware o su driver para el dispositivo, como una tarjeta de red, una tarjeta Wi-Fi, que son las más comunes. Ahora hay otras capas, como la capa de red. La capa de red, entonces ellos se encargan en potencializar, en hacer más efectivos los routers, ¿ya? El equipo de redes WAN, un switch WAN, etcétera, etcétera. Entonces se encargan de mejorar el sistema operativo WAN de las redes amplias. Fomentan la competencia. Las empresas compiten en capas, ¿verdad? Yo soy de hardware, yo me dedico a hacer tarjetas de red de hardware y yo compito con otra empresa que hace lo mismo. Siguiente punto, evita que los cambios en una capa afecten a otra. Yo puedo mejorar mucho mi tecnología y aunque yo crea feasiblemente de que hay que cambiar la interfaz de la capa porque así, según yo, va a ser más efectivo, si bien puede ser cierto, es contraproducente. Porque las demás capas, como funcionan independientemente, al cambiar yo la manera en que se comunican las dos capas, entonces yo no podría vender mi producto. Entonces me veo obligado a mejorar la tecnología, pero siempre la conexión va a ser la misma, a menos que una entidad mundial decida cambiar el protocolo de capas a uno más eficiente, cosa que sucede, muchos años pasan antes de que eso suceda. Proporciona un lenguaje común, sí, es fácil para los encargados de redes comprender rápido y analizar todo el sistema de capas por muy amplio que sea y complicado. Bueno, ¿cuáles son los dos modelos que existen? Existe el modelo de protocolo, que es el que se adhiere más fácilmente a cómo funciona realmente Internet, pero era el más difícil de entender. Por eso con el tiempo se cambió a lo que es el modelo de referencia, que es el que hoy en día se maneja en todas las clases de redes de computadora, que es el modelo OSI. Si usted quiere entender apegadamente cómo funciona tal cual el modelo de redes, estudie el modelo de protocolos. Pero si usted quiere entender perfectamente cómo funciona, pues estudie el modelo de referencia. Entonces, bueno, aquí tenemos el modelo de protocolo. El que vamos a estar viendo en en la siguiente materia va a ser el modelo de referencia. Este modelo de protocolo lo explicamos aquí para que tengan un fondo de comprensión sobre la interacción de las capas. Bueno, aquí veamos primero la imagen. Modelo TCP/IP tiene la capa de aplicación en la parte superior, o sea, el software, eso le corresponde principalmente a los programadores. Sin embargo, la capa de aplicación tiene una interfaz de conexión con la salida o envío de paquetes de datos. Un servidor web podría necesitar esa interfaz. Por ejemplo, si ustedes van a instalar un servidor Apache, ¿verdad? Para hacer un servidor web, él necesita conocer los comandos programáticos que se conectan con la capa de transporte para hacer el envío de datos. En cambio, un programador tal cual de páginas web en PHP, por ejemplo, con HTML, CSS, JavaScript, no tiene que preocuparse por esa conexión, esos comandos que se necesitan para transmitir los archivos a través de Internet y que llegue de un origen a un destino. No tiene que hacerlo, él solo se preocupa por diseñar la página web. Y quien se preocupa por la conexión o la interfaz entre la capa de aplicación y la de transporte son los que programaron el Apache, ¿verdad? El Apache Web, el servidor web o cualquier otro servidor web. Bueno, luego tenemos la capa de transporte. Tal vez está explicado un poco más adelante, pero así someramente la capa de transporte se encarga de comprender básicamente a cuál aplicación está dirigido dentro de una computadora los paquetes, ¿verdad? También sería el encargado de llevar la numeración de los paquetes para que luego se vuelvan a unir y, bueno, primero que se separen y luego se vuelvan a unir.
Luego tenemos la capa de internet. Una vez hechos los paquetes salen de la computadora a través de la interfaz física. Perdón. Se le colocan los datos de la capa de internet para que los paquetes sean capaces de viajar a través de internet y llegar exitosamente a su destino. Datos como por ejemplo la dirección digital o la dirección virtual, que es la dirección IP, 192.168.4.1, o una dirección IPv6 que tiene pues, muchos más caracteres y son alfanuméricos, no solo son números, así es que no pudiera inventarme una ahorita. Y luego tenemos, una vez que todos esos datos están cargados, luego tenemos el acceso a la red, que es la capa física. Entonces en la capa física, Internet le entrega su cápsula, su paquete, y viene el acceso a la red y lo transforma en bits eléctricos, luz, ondas, cualquier cosa, y él viene y lo transmite. Luego, cuando llega a los siguientes dispositivos, ellos desencapsulan la capa física y obtienen la capa de internet. Con la capa de internet sabe cuál es el destino y lo vuelve a encapsular en físico y lo vuelve a mandar, y así sucesivamente durante todos los dispositivos sobre los cuales salta. Proporciona un modelo que coincide fielmente con la estructura de una suite de protocolos en particular. Funciona tal cual como se espera que funcione. En otras palabras, este modelo es fiel a como realmente lo hace. El modelo TCP/IP es un protocolo o modelo porque describe las funciones que ocurren en cada capa de protocolo dentro de una suite TCP/IP. Entonces, TCP barra IP se dice así porque TCP corresponde a la capa de transporte, IP corresponde a la capa de Internet. Es un protocolo de transferencia el TCP, y el IP es un protocolo de Internet. Es Internet Protocol, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Este es el modelo de referencia. Otra vez, primero veamos el modelo, la imagen de la derecha. La capa superior, si ustedes se dan cuenta, es la capa de aplicación, igual que el modelo anterior, pero luego la que seguía era la capa de transporte. Si ustedes se dan cuenta, es esta que está aquí, que es como el cuarto de arriba para abajo. Sin embargo, en redes se numera de abajo para arriba. La capa física sería la primera y la de aplicación sería la séptima. Entonces, ¿por qué hacen esas dos capas en medio? La capa de la presentación y la capa de la sesión. Bueno, básicamente las tres, aplicación, presentación y sesión, corresponden a la misma capa de aplicación, pero se separan para que sea más comprensible, ya que la parte de aplicación hace muchas cosas, y si ustedes observan, por eso es que en este modelo de protocolo la capa de aplicación la hacen de un tamaño más grande, porque hace más procesos, ¿sí? La siguiente que hace muchos procesos es la capa de acceso a la red, y las que hacen menos procesos es la de transporte e internet. Entonces, en el modelo OSI lo separaron de manera tal que cada capa generara la misma cantidad de trabajo para que pudiera estudiarse por separado y comprenderse más fácil. Entonces, la capa de aplicación es el software tal cual, la página web, ¿sí? La capa de presentación es cuando los datos ya entran a una preparación de los datos. Ya esto ya lo hace el servidor Apache, por decirlo así, un servidor de transmisión o un servidor de archivos. Y luego la capa de sesión, ya estamos hablando bastante de lo que es la red. Vea, se abre una sesión entre el dispositivo origen y el dispositivo destino, en donde el origen puede transmitir a través de la sesión y el destino está viendo a través de la sesión cuáles son los paquetes que le van a llegar. No pueden enviarse paquetes si no hay una sesión abierta. Es como quien dice, yo no puedo, si viviéramos en un mundo protocolario muy estricto, yo no puedo hablarle a alguien si no le saludo primero. Así son las computadoras, tienen un protocolo muy estricto. Nosotros, por ser personas, estamos capacitados para poder responder a circunstancias imprevistas, pero las computadoras no tanto. Entonces, si yo llego donde alguien y le digo, justo lo que le quería decir, ve, anda a cortar aquel árbol, y tal vez no es ni siquiera empleado ni le voy a pagar, pero si llego de una manera distinta, hola, buenos días. Disculpe, fíjese que ese árbol, si usted lo corta, va a suceder tal y tal cosa y necesito que me ayude con eso. Entonces ya es un protocolo seguido y funciona, ¿sí? Entonces, es por eso que la capa de aplicación, presentación y sesión van juntos. Sin embargo, se explican de forma separada. Ahora, luego tenemos la capa de transporte, que sigue teniendo el mismo trabajo que en el modelo de protocolo. A ver, sí, modelo de protocolo.
sigue haciendo el mismo trabajo. Él se encarga de identificar cuál es la aplicación dentro de la computadora que está transmitiendo y recibiendo esos paquetes, ¿sí? Luego tenemos la capa de red, que es la que se encarga de identificar cuál es la computadora a la que se van dirigiendo los paquetes. Luego tenemos la capa de enlace de datos, que es la que se encarga básicamente de transformar toda la paquetería hecha, los datos junto con su cabecera, de transformarlo a un protocolo de acuerdo a cómo se va a transmitir. O sea, ¿qué combinación de ceros y unos voy a utilizar si va por eléctrica? ¿Qué combinación de ceros y unos va a utilizar si va por Wi-Fi? ¿Qué combinación de ceros y unos voy a utilizar si va por luz? Entonces, cada uno de esos medios de transporte necesita una codificación diferente por los motivos físicos de cada cual. O sea, se ve bonito, todo lógico hasta la capa de red, es lógico, pero nosotros no estamos tomando en cuenta lo que son características físicas. Por ejemplo, yo puedo ver una persona que cruza un río de lado a lado y yo sé que para cruzar un río él tiene que dar, qué sé yo, 10, 15 zarpazos de agua. No sé cómo se dice, pero va nadando, 15. Y yo calculo que él viajó, qué sé yo, 5 metros, 10 metros. Entonces luego digo, si lo pongo en un océano, él va a poder recorrer 3 kilómetros en tanto tiempo, en tantas zarpadas de agua. O sea, lógicamente funcionaría, pero realmente, físicamente, pues el hombre se va a cansar y ahí va a quedar. Entonces lo mismo sucede. Lógicamente hasta la capa de red todo va encantado, todo funciona bien, todo es lógico. Pero cuando llegamos a la capa física, tenemos que adherirnos a las resistencias de la física. Por ejemplo, si voy a transmitir por eléctrica, puede ser que bueno, no es que pueda ser, así es. Los dispositivos eléctricos se sobrecalientan y cuando se sobrecalientan empiezan a identificar mal los bits de entradas y salidas. Entonces hay que hacer un protocolo en donde la combinación de unos y ceros no haga que trabaje tanto el dispositivo de red. Lo mismo por Wi-Fi, hay que tomar en cuenta posibles interferencias comunes en el aire. Lo mismo por luz. Si voy a mandar dos unos seguidos, así como 1, 1, 1, 0, ¿qué protocolo voy a usar? ¿Cómo va a identificar 3 unos seguidos y un 0 si cada uno significa luz y 0 apagado? Entonces luz, 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 ininterrumpida, 3 veces luz y luego 0. Y si se equivocó y en vez de lugar de contar 3 luces contó 4 porque solo vio un solo haz de luz que nunca se detuvo, entonces hay que cambiar el protocolo y la forma de transmitir de acuerdo a la forma física de los dispositivos fabricados por la industria. Entonces vamos a leer el texto. Proporciona una referencia común para mantener la consistencia dentro de todos los tipos de protocolos y servicios de red. El objetivo principal de un modelo de referencia es ayudar a lograr un mayor conocimiento de las funciones y procesos involucrados. No se preocupen tanto por cada parte, las vamos a estudiar ampliamente, cada uno de las capas, principalmente las que van desde la física hasta la de transporte. La parte de aplicación, presentación y sesión que corresponden a software o programación, lo vamos a ver bastante poco. Modelo de interconexión de sistema abierto, OSI. Por eso se llama de esa manera, modelo OSI. Bueno, el modelo TCP/IP. El primer modelo de protocolo en capas para comunicaciones de Internet Network. Fue el que vimos antes. Este, modelo TCP/IP. Fue creado así porque era fácil pasar de cómo se hace realmente a un papel, ¿verdad? Entonces por eso fue el primer modelo. Fue creado alrededor de los años 70, todavía es válido, conocido como el modelo de Internet. Bueno, la capa de aplicación representa los datos del usuario, la capa de transporte admite comunicación entre distintos dispositivos, la capa de Internet determina la mejor ruta y el acceso de la red controla el hardware básicamente y los medios. El acceso a la red también entra en la parte del cable, el transmisor, el Wi-Fi. ¿Sí? Entonces dentro del protocolo de acceso a red se incluye también qué tipo de cable se va a usar, cuántos hilos metálicos va a tener, cómo se va a trenzar, cómo se va a ponchar. Entonces todo eso forma parte del protocolo. Ahora, proceso de comunicación. Aquí nosotros podemos ver, vamos a ver la siguiente, sí, vale. Aquí nosotros podemos ver que para enviar un dato, un paquete de datos que está simbolizado por esa carta, de hecho en Packet Tracer también se simula con cartas los paquetes de datos, en el modelo TCP/IP
como les dije, es como un túnel, en donde el principio del túnel, cuando voy a mandar datos, es la capa de aplicación. Y a medida va avanzando por el túnel, la capa de transporte, la capa de aplicación le agrega, aparte de los datos, le agrega su presentación y su sesión. Luego ese empaquetado avanza hasta la capa de transporte y le agrega los datos de transporte y se va haciendo más grande. Luego llega a la capa de internet y le agrega el protocolo de internet y se va haciendo más grande. Luego llega el acceso a red y le agrega los datos de red, de modo que al final los datos resultan ser muy pequeños comparado con la información de transporte o la información del modelo de comunicación. Entonces, una vez que llega al final del túnel, en la última capa, esa de acceso a red que está aquí, luego se envía al router. Cuando llega el router tiene que desempaquetar el acceso a la red y subir hasta la capa de internet. En la capa de internet mira el destino final y él revisa sus rutas y toma una decisión de cuál es la mejor ruta. Antes de enviarlo, él decide por cuál de sus interfaces tirarlo. Antes de enviarlo, él lo vuelve a empaquetar al acceso de la red, a la última capa, y lo vuelve a enviar. Una vez que lo envía de este router de la izquierda al router de la derecha, vuelve a suceder lo mismo. El otro router que lo recibe lo tiene que desempaquetar hasta la capa de internet, leerlo, tomar la decisión y lo vuelve a empaquetar y lo envía. Entonces, una vez que llega a la computadora destino, es como recibir los paquetes por el mismo túnel, pero al revés. ¿Verdad? Empieza por la capa de acceso a la red, lo recibe por la capa física, lo desempaqueta, lo recibe por la capa de internet, ve sus datos, verifica que son para él, si es para mi computadora, lo desempaqueta, luego lo recibe en la capa de transporte, identifica cuál es el programa al que va dirigido dentro de la computadora, lo desempaqueta y luego llega a la capa de aplicación. Se le entrega al software los datos y luego el software hace lo que él quiera, ¿verdad? Lo muestra, lo imprime, lo muestra como página web, lo muestra como un archivo de Word, lo muestra como un descargable, etcétera, etcétera, como él quiera trabajarlo, ¿verdad? Entonces es básicamente así como funciona. No se preocupen por eso del empaquetado y el desempaquetado, el hardware está diseñado para hacerlo así, pero igual influye mucho la configuración del encargado de redes. Por ejemplo, si ustedes observan esta red, aquí tenemos un iPad, digamos. Aquí tenemos el router de la izquierda, el router derecho, y luego aquí tenemos la computadora receptora. El que configuró los routers podría colocarle un protocolo complejo para que tome la decisión hacia dónde tiene que ir, lo que va a consumir más procesamiento y va a tardar más tiempo en llegar de su origen a su destino. Pero, tomando en cuenta la topología física de la red, el encargado de redes, el ingeniero de redes, puede configurar los routers para que todos los paquetes que lleguen no necesite pensar nada. O sea, deja una ruta quemada o una ruta estática o una ruta predeterminada que le dice que por este camino va a tirar todos los paquetes, así que no tiene que analizar la mejor ruta, solo que los tire por aquí, que no use ningún protocolo más que el protocolo predeterminado. Igual este router, cuando recibe los datos, lo único que tiene que saber es que si no va para el router izquierdo, pues entonces va para el destino. Entonces, y se deja la ruta estática creada o ruta predefinida. Entonces así la transmisión es más rápida. Es un detalle insignificante, pero mejoraría considerablemente la velocidad de conexión entre los dos dispositivos. Ahora, multipliquen esto por analizar una red de la manera más inteligente posible, una red compleja, y eso va a hacer de que dependiendo del ingeniero en redes que analice los protocolos a utilizar sobre una red WAN, así el internet puede ser más rápido o más lento en una ciudad o en otra, dependiendo del encargado de redes y dependiendo del equipo del que disponga, de la tecnología. Bueno, creación de datos en la capa de aplicación del dispositivo final del origen. Aquí lo estamos viendo básicamente lo que sucede, lo que les acabo de explicar, por eso se lo voy a leer rápido, solo que aquí está un poco más técnico. Por ejemplo, la capa de presentación y la capa de transporte. Esta ya hace segmentación y encapsulación de datos, es un poco más técnico. Luego, la generación de datos de los medios en la capa de acceso a red, eso es cuando ya llegó a la capa inferior del modelo, cuando va preparándose para transmitir. Luego, en el punto 4, transportación de los datos a través de la Internet Network, ¿verdad? Es la capa de transporte.
ya cuando viaja, de un dispositivo A al primer router. Luego la recepción de los datos en la capa de acceso de la red del dispositivo final, desencapsulación y reensamblaje de los datos, porque como se envían varios paquetes, tiene que esperar a que vengan todos, irlo guardando en buffer o en memoria RAM, irlo guardando y cuando los tenga todos, pues los une. Y luego la transmisión de estos datos a la aplicación de destino, ¿sí? Entonces, quien maneja eso no es el software, ¿sí? Sino que en la capa de presentación y sesión se va guardando en buffer la paquetería hasta que se arma el archivo completo y se le entrega a aplicación. Por eso es que aplicación no tiene que recibir archivos segmentados y luego unirlos él. Ustedes no lo programan. Lo único que programan ustedes es recibir un archivo, por ejemplo. El que se encarga de la segmentación y todo eso son los que programaron o bien el lenguaje de programación PHP o bien los que utilizaron los comandos del lado del servidor, la programación que hicieron en el servidor. Bueno, unidad de datos de protocolo y encapsulación es el UDP. Vamos a ver, el UDP, antes de leer esto, el UDP es un protocolo que se utiliza en una de las capas, ya vamos a ver cuál, y cada capa maneja su propio protocolo y maneja su propio empaquetado, y de hecho a cada empaquetado le llama de diferente manera. Entonces tenemos que saber cuál es el nombre de cómo se llaman los datos en cada capa y cuál es el protocolo que se usa en cada uno. Entonces, los datos bajan por el stack de protocolos, ya saben, el túnel, ¿verdad? Varios protocolos le agregan información en cada nivel, que es el encapsulamiento de cada capa. Este proceso de encapsulación, la forma que adopta una sección de datos en cualquier capa se denomina unidad de datos de protocolo. Bueno, en este caso es para todas las capas, la PDU, unidad de datos de protocolo. Yo le digo paquetes, pero no es así, es PDU, ¿verdad? Hay un nombre distinto para cada PDU en cada capa. Vamos a ver esto. Vale, la unidad de datos de protocolo en cada capa. En la capa de aplicación, la unidad de datos de protocolo se llama datos. En la capa de transporte se llama segmento. En la capa de red se llama paquete. En la capa de enlace de datos se llama trama. Y en la capa física se llama bits. Entonces, como pueden ver aquí en esta imagen, cuando estoy escribiendo mi correo electrónico son datos, mientras está en la capa de aplicación, presentación y sesión. Luego cuando va a la capa de transporte, estos datos están originalmente unidos, pero la capa de transporte lo segmenta, por eso se llama segmento, lo segmenta la capa de transporte, y luego a los datos segmentados, digamos un tercio por dar un ejemplo, no porque serían muchísimos más segmentos, los segmentos se les agrega el encabezado de la capa de transporte. Entonces a esto se le llama segmento, ¿sí? Si literalmente fuera que un correo lo partimos en 3 partes, entonces solo como ejemplo se crearían 3 segmentos. Yo diría que se hacen muchos más. Luego bajamos a la capa de red. Cada uno de estos segmentos se le agrega a los datos, al encabezado de la capa de transporte, se le agrega el encabezado de red. Entonces aquí sí se llama paquete. Yo le digo, tengo la costumbre de decirles paquete, porque el módulo de la capa de red es el que más se estudia. Entonces ahí es donde se habla bastante de paquetes de datos. Pero si vamos a estudiar en sí cada parte del modelo OSI, pues tal cual y siendo estrictos, pues datos, segmento y paquete, ¿verdad? Luego, en la capa de enlace de datos, nosotros tenemos los datos, tenemos nuestro encabezado de transporte, tenemos nuestro encabezado de red, y esto de aquí es lo que ya traíamos de la capa de arriba. Entonces, la capa de enlace de datos lo que hace es que le agrega un encabezado de la trama y un trailer de la trama, ¿sí? Se le colocan datos al final y al principio, más que todo por el transporte, lógicamente pues la trama para eso es. Entonces, cuando se transporta es para que cada una de las tramas no se pierdan en el viaje eléctrico del origen al destino. Del origen al destino subsiguiente, no es al destino final, ¿sí? Hasta esta parte, mientras se llama paquete, el paquete se mantiene a través de todos los dispositivos hasta que llega a su destino. Pero en la trama, que corresponde al enlace de datos, y los bits, que no son más que simples bits, estos se crean y se destruyen a cada viaje entre cada dispositivo intermedio inclusive. Entonces,
Más adelante vamos a ver por qué le tiene que colocar cabecera y tráiler de trama. El tráiler es como decir parte de atrás. Proceso de envío y recepción. Envío. Inicia desde las capas superiores del modelo, que es lo que expliqué hace un rato. El proceso de encapsulación se encapsula por presentación, se encapsula en sesión, se encapsula en transporte, se encapsula en red, luego enlace de datos y pum, se envía. Recepción. Recibe la información en las capas inferiores y sube por el stack de protocolos. Ya cuando recibo los datos, hago el proceso inverso. Entra por el túnel de las capas y se va desencapsulando la capa física, la capa de red, la capa de transporte, la capa de aplicación hasta que llega al usuario. Ejemplo, un servidor web. Él envía la capa de Ethernet, ¿verdad? O de Internet a esta, bueno, no, perdón, aquí. Él envía los datos, ahí están los datos como pueden verlo. Y a la izquierda de los datos que están en amarillo se puede ver el protocolo de transporte que se llama TCP. Luego a la izquierda del TCP, en la capa de red se agrega el protocolo de Internet, ¿verdad? Ya en este punto ya se llama paquete para la capa de red. Y luego cuando pasa a la capa de enlace de datos, se le agrega el encabezado y trailer de trama, que es la parte como azul o celeste, donde dice Ethernet. Entonces donde dice Ethernet es la cabecera y luego si se fijan a la derecha hay otro pedacito como azul celeste, no sé identificarlo bien, pero es el trailer de trama. Es mucho más pequeño y solo sirve para definir el final de una trama, ya que cuando se van transmitiendo datos a través de un cable, a veces se filtran bits por ondas electromagnéticas, se crea un bit de la nada. Por ejemplo, si ustedes llevaron una materia que se llama circuitos digitales, si ya la pasaron, que es donde arman circuitos con integrados, ahí ustedes a veces pasa que cuando arman el circuito y para encender un foco, por ejemplo, se le conecta positivo y negativo, ¿verdad? Luego el positivo se suspende para que se apague y luego se le conecta para que encienda la luz. Si ustedes dejan al aire una de las patas del LED, a veces enciende solo y así queda demostrado de que aparecen bits por ondas electromagnéticas que andan en el aire y eso interfiere con el internet, hace que sea más lento porque eso hace choque de paquetes, eso arruina el trailer de trama y al arruinar el trailer, entonces el dispositivo receptor lo que hace es descartar toda la, no segmento, ¿cómo es que se llama? Ya se me escapó, toda la trama de datos. Se descarta, entonces todos esos bits quedaron perdidos y hay que enviar otra trama de regreso diciendo, hey, esta trama se me perdió, volví a mandármela. Son más datos que no llevan nada, simplemente es para proceso de protocolo. Se perdió esta trama, volví a mandármela, estaba mala y la vuelve a mandar y mientras más interferencia haya, más veces hay que volver a pedir que lo reenvíe. Tiene un límite, ya ha llegado ese límite, pues se da que el paquete no se puede enviar y ahí es cuando sube por todo el modelo hasta la capa de aplicación y le tiran un mensaje error de red o algo similar. Vaya. Bueno, tenemos el modelo OSIS, hemos estado hablando hasta ahorita de la capa del modelo TCP, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del modelo OSIS más explicado, más fácil, más extenso. Diseñado por ISO, International Organization for Standardization, Organización Internacional para la Estandarización. Entonces, quedó atrás debido al modelo TCP/IP al principio, o sea que se crearon al mismo tiempo, pero TCP/IP se adoptó primero, no funcionó y pues luego fueron con OSI. Es un modelo de referencia, o sea que no funciona así tal cual, realmente, pero así sirve para entenderlo mejor. Comparación entre OSI y TCP. Los protocolos TCP/IP pueden describirse en términos del modelo de referencia OSI. En la capa de acceso a la red, la suite de protocolos TCP/IP no especifica cuáles protocolos utilizar cuando se transmite por un medio físico, y el modelo OSI sí lo hace. Él dice, a la hora de transmitir por cable de cobre, deben haber tantas líneas, debe estar cubierto por tal material, todas estas líneas deben estar cubiertas por tal otro material, si es en lugares de mucha interferencia magnética debe utilizarse este tipo de material y situaciones por el estilo, es un protocolo, ¿ya? Como cuando uno saluda dice hola, pues cuando hay interferencia electromagnética utilizamos una cubierta diferente por protocolo. Entonces, las semejanzas clave entre los dos modelos de la red se producen en la capa 3 y 4 del modelo OSI, que es la capa de transporte y la capa de red. Son iguales. Sí, son básicamente iguales. Y la que se amplía es la de aplicación, que se separa en pedazos igual a la capa de física al final.
La capa 4, la capa de transporte del modelo OSI, administra las conversaciones individuales entre los hosts. ¿Sí? Es la que sirve para que platiquen entre ellos y se mantenga abierta la plática entre los dispositivos. Si transporte la cierra, ya red no tiene derecho a estar enviando paquetes. Entonces aquí tenemos la comparación. Como ustedes observarán, en el modelo de la derecha de TCP/IP, aplicación es muy grande que corresponde a las 3 capas izquierdas. Vea de aplicación, presentación y sesión. La capa de transporte es igual, la capa de internet es la misma, de red hacen lo mismo, solo que están explicadas de forma distinta. La capa de acceso a la red es la capa de enlace de datos más la física. Aquí quiero que se entienda algo. Los modelos, figúrense ustedes como que cada modelo es como un libro, ¿sí? En donde van explicados, como fueron desarrolladas por personas diferentes, van explicados los protocolos que se deben utilizar en cada circunstancia. Entonces, el modelo TCP/IP es un libro con protocolos explicados de cierta manera, y el modelo OSI es otro libro con protocolos que llevan el mismo objetivo, pero la persona que lo hizo lo plasmó de una mejor manera y amplió las formas en cómo utilizarlo, ¿sí? Entonces fue básicamente una competencia de quién hacía el mejor modelo para poder entenderlo y qué debe hacer uno como ingeniero en redes a la hora de que algo suceda. Claro, la inteligencia tiene mucho en juego, especialmente a la hora de configurar los dispositivos y saber tomar decisiones en las circunstancias. ¿Qué protocolo debo usar? Si bien el modelo OSI nos dice qué hacer en qué circunstancia, pero no cubre todo, es como generalizado. El conocimiento y la experiencia es muy importante.